Hoy preparamos estas exquisitas empanadas de calabaza, un relleno cremoso y súper delicioso. Perfectas para compartir con la familia y amigos e ideales para una cena ligera. Así que comencemos. Para comenzar con el relleno vamos a tomar 450 gramos de calabaza, que ya la tengo pelada. La voy a cortar en rodajas y luego en cuadraditos bastante chicos. Cuando ya tenga cortada toda la calabaza, vamos a cocinarla. Acá la pueden hacer al horno, también la podrían hacer en microondas, pero yo en esta ocasión la voy a hacer a la olla. Así que voy a poner toda la calabaza dentro de una sartén. También si quieren pueden utilizar una olla que sea un poquito más profunda. Le voy a poner un poco de aceite y para darle sabor le voy a agregar un poco de albahaca disecada que la hago en casa. Así que si se perdieron ese video, acá arriba les dejo el enlace de cómo secar albahaca en casa. Con la ayuda de una cuchara lo vamos a mezclar un poquito. A la calabaza la vamos a llevar a cocinar a fuego mínimo hasta que esté bien tierna. Mientras la calabaza se queda cocinando, vamos a tomar una cebolla, la pelamos y la picamos bien chiquitita. Si te gustó este video, te invito a que me dejes una carita sonriente, un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. También vamos a picar bien chiquitito aproximadamente un cuarto de morrón colorado. Si no les gusta el morrón colorado o morrón rojo, también lo podrían reemplazar por morrón verde o morrón amarillo. Y lo mismo vamos a hacer con un diente de ajo. Lo picamos bien chiquitito. En una olla ponemos un poco de aceite, el ajo que habíamos picado bien chiquitito y lo vamos a dejar apenas un par de minutos, así el aceite se impregna con ese gusto rico a ajo. Ahora sí, agregamos el morrón y las cebollas y lo vamos a dejar que se quede cocinando hasta que las cebollas y el morrón estén bien cocidos. Recuerden cada tanto destapar la sartén donde tenían la calabaza y la revuelven para que no se queme. Cuando la calabaza ya esté lista, que esté bien tierna, con la ayuda de un pisapapas vamos a formar un puré. Una vez que las cebollas estén listas, que queden así, las vamos a sacar del fuego. Le vamos a agregar la calabaza que ya estaba hecha puré y lo vamos a integrar. Para condimentar este relleno le voy a sumar una cucharadita de sal, un poco más de albahaca seca y le voy a rallar un poco de nuez moscada. Como digo siempre, acá los condimentos van a gusto de cada uno, así que si algo no les gusta, lo reemplazan por lo que ustedes prefieran. Y un puñado y medio de queso rallado. Mientras yo me quedo incorporando esto, te recuerdo que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta y todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar en la descripción de este video. Cuando el relleno esté frío, le vamos a sumar un huevo y lo integramos nuevamente. Para armar las empanadas vamos a necesitar el relleno de calabazas que habíamos hecho, queso cremoso, también podrían reemplazar el queso cremoso por mozzarella o queso magro. De queso aproximadamente yo utilicé unos 150 gramos y tapas de empanada. En esta ocasión yo estoy utilizando unas tapas de empanada que subí un video hace muy poquitito de esta masa de empanadas que es re fácil de hacer, así que acá arriba les voy a dejar el enlace. Pero también podrían comprar las tapas de empanada ya hechas y si no, podrían reemplazar estas tapas por tapas de empanada integrales, que acá arriba también les voy a dejar un enlace de unas tapas de empanada integrales que salen muy buenas.
vamos a empezar a armar las empanadas. Para ello tomamos una tapa de empanadas, le voy a poner apenitas un poquitito de relleno, una buena cantidad de queso y por arriba otro poco más de relleno. Voy a mojar los bordes con un poquitito de agua y las voy a cerrar muy bien. Una vez que las tengan bien cerradas, le van a hacer el repulgue que prefieran. Si no les sale ningún repulgue, también podrían utilizar un tenedor y cerrar las empanadas. Así que vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar una tapa de empanada, ponemos apenitas un poquitito de relleno, queso cremoso y por arriba más de este relleno de calabaza y cerramos muy bien las empanadas. Acá les voy a mostrar cómo hacer este repulgue que es re fácil. Así que una vez que tengan la empanada bien cerrada, van a tomar esta punta, la llevan hacia adelante y luego es solamente y muy simple ir llevando masa de atrás hacia adelante y así solo se va a ir formando este repulgue. Obviamente que esto es cuestión de práctica, las primeras le pueden salir más o menos y después esto va a ir mejorando. Así que con un poco de práctica van a ver que este repulgue les va a salir muy bien. A las empanadas las vamos a poner sobre una placa. Para cocinar las empanadas yo a la placa solamente le pongo pan rallado. Y si no llegan a tener pan rallado, le podrían poner polenta o harina. De esta forma las empanadas no se pegan y salen súper sequitas abajo y muy crocantes. Y una vez que tenga todas las empanadas sobre la placa, las pintamos con un poco de huevo. Una vez que están todas las empanaditas pintadas con huevo, yo les voy a poner un poquitito de semillas porque en esta ocasión necesito que se diferencien. Estoy haciendo también justamente unas empanadas de queso, que acá arriba les voy a dejar el enlace por si se perdieron ese video para que las vayan a ver. A las empanadas las vamos a llevar a cocinar a un horno fuerte hasta que la masa de las empanadas esté bien cocida y esté doradita. Aproximadamente a mí me llevó unos 25 minutos. Con esta receta les van a salir 12 empanadas. Una vez que salen del horno, así están. Miren qué lindas que quedaron. Y realmente este es un relleno que queda muy bueno. Una opción fácil y rápida para una cena ligera o para esos días en los que no tenemos ganas de comer carne. Así que los invito a que se animen, que las preparen y después me cuenten qué tal les quedaron. Gracias por haberme acompañado. Si no lo hicieron todavía, no olviden de suscribirse y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau.